Etapa 1. Densidad. Las unidades de medida son kilogramos sobre metro cúbico y gramos sobre centímetro cúbico. Se obtiene dividiendo la masa total de todo el objeto por el volumen que ocupa. Es decir, densidad es igual entre masa entre volumen. Densidad relativa no tiene unidades de medida y se define como la razón de la densidad de una sustancia a la densidad de otra tomada como base o referencia. Su fórmula es: densidad relativa es igual a densidad entre densidad del agua. Presión. Sus unidades de medida son newton sobre metro al cuadrado, que es igual a pascales. Si F es la magnitud de una fuerza ejercida perpendicular a una superficie dada de área A, entonces la presión es la fuerza dividida entre el área. Presión es igual a fuerza entre área. Otras unidades son libras por pulgada cuadrada, milímetros de mercurio, atmósfera y bar. Principio de Arquímedes. Este nos permite explicar el hecho de que los cuerpos floten en los fluidos y nos dice que un cuerpo sumergido recibe una fuerza de empuje igual al peso del fluido que desplaza el cuerpo. Fuerza de empuje, sus unidades son newtons, es la fuerza que tiende a que el cuerpo flote. Empuje esa densidad por gravedad y volumen. Aquí la densidad que se va a usar es la del fluido y luego es peso del cuerpo y sus unidades son newton. Tiende que el cuerpo se hunda. Peso es igual a densidad por gravedad y volumen. Y aquí la densidad que se va a usar es la del objeto. En esta vez nos pregunta que si esa piedra logrará flotar en el agua. Para ello debemos calcular el peso de esta en el agua, donde ahora nos da su densidad, que es de 2.800 kilogramos sobre metro cúbico, y su volumen es el mismo. Sustituyendo los datos en la fórmula nos da que tiene un peso de 43.904 newtons. Y como vemos en el ejemplo anterior, el empuje que ejerce el agua es de 15.680 newtons. Para que la piedra logre flotar en el agua, el empuje debe ser mayor al peso, que en este caso, como vemos, es mayor el peso de la piedra, por lo tanto no va a poder flotar. Lo que vamos a explicar ahora es de empuje en un fluido. La fórmula es densidad por gravedad por volumen y el problema dice: determinar la fuerza de empuje que actúa sobre una piedra de 1.6 metros cúbicos de volumen sumergida en una alberca de agua dulce. Los datos que tenemos son el volumen de la piedra, 1.6 metros cúbicos, la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cuadrado, y la gravedad, que es 9.8 metros por segundo. Sustituimos los datos en la fórmula, 1000 por 9.8 por 1.6, y el resultado son 15.680 newton. Tenemos el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que los cambios de presión en cualquier punto de un fluido encerrado y en reposo se transmiten a todos los puntos del fluido y actúan en todas las direcciones. La siguiente fórmula es del principio de Pascal, la cual es fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Asimismo, también se habla de la presión atmosférica. La atmósfera ejerce una presión sobre nosotros a la que se le llama presión atmosférica. La presión atmosférica es igual a 101.300 pascales. Presión en un recipiente cerrado. El problema dice: determina la presión hidrostática a 10 metros de profundidad en un tanque lleno de gasolina. Los datos son la profundidad de 10 metros, la gravedad de 9.8 y la densidad de la gasolina de 680 kilogramos sobre metro cuadrado. La fórmula nos dice que la presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por profundidad. Sustituimos los datos, 680 por 9.8 por 10, y el resultado nos da 66.640 pascales. Caso de presión en el que el recipiente que estamos analizando esté abierto. Y el ejemplo dice así: ¿a qué profundidad está nadando una persona dentro de una alberca si la presión absoluta sobre esta es de 156 kilopascales? Primeramente hay que recordar la fórmula cuando tenemos un recipiente abierto, ya que en esta le afecta tanto a la presión de la atmósfera como a la presión misma del recipiente, la cual la llamamos manométrica. Despejada como tal la creemos, tenemos que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica.
Sabemos que la presión atmosférica ya tiene un valor fijo, que es de 100.300 pascales, y nos está dando la presión absoluta en kilopascales, pero convertidas a pascales nomás, nos da a 156.000 pascales. Entonces obtiene que la presión magnética es de 5.454.700 pascales. Ahora, como nos pide encontrar la altura que está por debajo, entonces sabemos que la presión magnética es igual a la densidad por gravedad por altura, ya que en sí es la presión hidrostática. Entonces despejamos la altura, que quedaría presión magnética entre densidad por gravedad. Sustituyendo los datos, nos da que él se encuentra a 5.58 metros de profundidad. Escalas de medición. Fahrenheit, año 1714. Científico, Gabriel Daniel Fahrenheit. Punto inferior, 0 grados Fahrenheit, agua y sal congelada. Punto superior, 96 grados Fahrenheit, cuerpo humano. Celsius, año 1742. Científico, Anders Celsius. Punto inferior, 0 grados Celsius, coexistencia agua y hielo. Punto superior, 100 grados Celsius, coexistencia agua y vapor. Kelvin, año 1854. Científico, William Kelvin. Punto inferior, 0 Kelvin. 0 absoluto. No hay movimiento de partículas. En la etapa 2, que es calor, se llama calor y se representa con la letra Q a la energía que se transfiere entre un sistema y su entorno en virtud de una diferencia de temperatura entre ellas. La unidad son los joules. La primera ley de la termodinámica nos dice que el calor añadido en un sistema es igual al cambio en energía interna más el trabajo realizado por el sistema. El equilibrio térmico se realiza de 3 formas. La primera es la conducción, que es la transmisión de calor por contacto molecular que se verifica principalmente en los sólidos. La segunda es la convección, que es el mecanismo de transmisión de calor debido al desplazamiento del material en virtud de una diferencia de densidades dentro del mismo. Y la tercera es la radiación, que es un mecanismo de transporte de calor mediante ondas electromagnéticas libres que se emiten en forma continua en un cuerpo en virtud de su temperatura. A continuación en el problema nos piden de un hielo que pase de menos 2 grados Celsius a vapor de 100 grados Celsius. Para esto, primero aplicamos calor 1 para que el hielo pase a 0 grados Celsius. Después se le aplica un calor latente de fusión para que pase a 0 grados Celsius pero en estado líquido. Una vez que ya esté en estado líquido le agregamos un calor 2 para que cambie a su estado de ebullición, que son 100 grados Celsius. Una vez que ya lo tenemos en 100 grados Celsius, solo le agregamos calor latente de fusión para que pase al estado de vapor, y aún así ya tenemos lo que nos pide. Una vez sacando cada uno de los calores, lo sumamos y nos da como resultado 4.517.679 joules. El siguiente ejemplo es de dilatación y el ejemplo dice: un automovilista en Monterrey llenó el tanque de su auto con 40 litros de gasolina en la mañana, cuando la temperatura ambiente era de 20 grados. Luego estacionó su auto al sol y la temperatura del mismo subió a 55 grados. El automovilista notó que se había derramado gasolina del tanque. ¿Cuánto se derramó? Bueno, aquí la fórmula es cambio de volumen es igual al coeficiente de dilatación por el volumen inicial por el cambio de la temperatura. Nos dice que la temperatura inicial es de 20 centígrados, la temperatura final de 55 centígrados y el volumen inicial de 40 litros. Bueno, primero vamos a sacar el cambio en la temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial, y eso nos da 35 grados. Después vamos a sustituir, que es 1080 por 10 a la menos 6 por 40 por 35, y nos da un resultado de 1.512 litros. El problema es de expansión y dilatación térmica. El problema nos dice: una regla de aluminio fue graduada a una temperatura de 27 grados. ¿Cuál será la longitud entre las marcas de los milímetros de la escala si la temperatura de la regla se aumenta a 127 grados?
Tenemos los datos que es temperatura inicial a 27 grados, temperatura final a 127 grados y el coeficiente de dilatación lineal del aluminio es de 24 por 10 a la menos 6. Tenemos tres fórmulas. La que se puede utilizar sería la del cambio en la longitud, que es igual a longitud final menos longitud inicial. Esta la despejamos y obtenemos cambio en la longitud más longitud inicial es igual a longitud final. ¿Qué necesitamos? El cambio en la longitud se hace con una siguiente fórmula y quedaría el coeficiente, que es 24 por 10 a la menos 6, por la longitud inicial, que es 1 milímetro, por el cambio en la temperatura, que se obtiene restando las temperaturas que teníamos, que son 100. Después de hacer esto, se sustituye en la fórmula que teníamos despejada, que es 2.4 por 10 a la menos 3, más la longitud inicial, que era 1 milímetro, nos da como resultado 1.0024 milímetros. La eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerza de atracción y repulsión entre ellas. Los materiales conductores son aquellos en los cuales se añaden electrones. Estos se distribuyen en el material. Los materiales semiconductores. A este tipo de material se le puede añadir electrones para modificar su conductibilidad. Y los materiales aislantes es un material que, si al colocarle en una carga eléctrica, esta permanece en el lugar donde se colocó. Ley de Coulomb. Nos dice que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, y su fórmula es constante por carga eléctrica 1 por carga eléctrica 2 entre distancia al cuadrado, y la constante siempre nos la va a dar, que es 9 por 10 a la 9. La ley de Ohm nos dice que la intensidad de la corriente de un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia, y la fórmula es voltaje entre resistencia. La potencia de un circuito eléctrico es igual al producto de la intensidad de la corriente por la diferencia de potencial, y la fórmula es potencia es igual a voltaje por intensidad de la corriente. Cargas positivas Q1 y Q2. Q1 es igual a 6 por 10 a la menos 6 Coulomb. Q2 es igual a 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. La distancia que hay entre ellas es de 0.03 metros. La constante equivale a 9 por 10 a la 9. Y la fórmula para calcular la fuerza es constante por Q1 por Q2 entre R al cuadrado. Sustituimos los datos y nos da que tenemos una fuerza de repulsión que es igual a 180 newtons. Paralelos, aquí tenemos un ejemplo en la cual la resistencia 1 equivale a 3 ohms, la resistencia 2 4 ohms, la resistencia 3 6 ohms y la resistencia 4 2 ohms. Como todos provienen de uno mismo, así que se van a sumar a la inversa de cada uno, y por resultado tenemos 0.8 ohms. Potencial, tenemos 4 resistencias conectadas en él. Una de 2 ohms, la segunda de 6, la tercera de 3, la cuarta de 4 y el voltaje que está corriendo a través de la corriente de 10 volts. Realmente lo que hacemos es sumar las resistencias 1 y 2 y sumar la primera resistencia equivalente, que la vamos a llamar resistencia equivalente 1. Después lo que hacemos es sumar la resistencia R4, la 3 y la resistencia equivalente 1 para obtener la resistencia equivalente 2, que sería la resistencia total que está en el circuito, que en este caso es de 15 ohms. La mecánica viaja a través de un medio elástico y las vibraciones de las partículas del medio se mueven en dirección paralela a la dirección de propagación de la onda. Esta onda es del tipo longitudinales. Es el tiempo necesario para completar un ciclo u oscilación, periodo. Número de ondas efectuadas por unidad de tiempo, frecuencia. Distancia recorrida por onda al completar un periodo, longitud de onda. Así se le conoce a la medida de la intensidad del sonido con referencia al estándar de intensidad. Se mide en decibeles, nivel de intensidad.
Es el cambio en el ángulo de la dirección de la luz al pasar de un medio de propagación a otro, refracción. Para determinar el índice de refracción de acuerdo con la ley de Sen, se deben medir los ángulos de reflexión.